Así que, queridos amigos, cuando digo que yo siempre desde niño quise ser extranjero, no estoy exagerando ni mucho menos, ¿no? Como dejé caer en un vídeo corto de hace un par de días atrás, siempre desde niño quise ser extranjero. En mi caso particular, yo me crié con mis abuelos. Mi abuela, sobre todo, recibía llamadas esporádicas de vez en cuando de su hijo residente en California, Luis, mi tío Luis, al que vi una vez cuando vino por la comunidad en 1979. Pues este tío mío Luis, que había salido de Cuba en los tempranos 60, si mal no recuerdo, en el 65 o algo así, 1964 o 1965, se había ido de Cuba. Entonces en Cuba quedaron mis abuelos y mi madre, por supuesto que eran dos hermanos, Luis y mi madre, Gloria, que quedó en Cuba, nunca salió de Cuba. Pero él, que salió en los tempranos 60, llamaba a mi abuela de vez en cuando y yo escuchaba las conversaciones en el pequeño apartamento donde vivía con mis dos abuelos maternos. Y me crié desde niño con esa añoranza del norte revuelto y brutal, y el norte, ¿cómo es que yo digo? El norte revuelto y cordial que nos aprecia, ¿no? En oposición a la frase hecha del apóstol. Entonces, cada cierto tiempo, una semana, al menos una vez al mes, él llamaba, en principio cuando yo era niño, ¿no? Luego, por supuesto, mi abuela murió, pero yo escuchaba aquellas conversaciones llenas de lágrimas y de esperanza de volver a ver a su hijo, ¿no? De parte de mi abuela. Y también de vez en cuando él le enviaba desde el norte revuelto y cordial que nos aprecia alguna cosa, ¿no? Algún alimento, alguna medicina, etcétera, etcétera. Es decir, que ya desde niño yo fui formando en mi carácter y en mi imaginación ese norte, ¿no? Tenía ese horizonte de mi tío Luis metido en la cabeza y esas escenas emocionantes de mi abuela conversando por teléfono con mi tío. Después le perdí el rastro, él desapareció un poco, ¿no? Ya cuando tendría 60 y tantos años, ¿no? Y por supuesto, como ya he dicho, mi abuela materna murió. Pero desde niño yo quería ser extranjero en el sentido que tenía ese horizonte, tenía esa especie de ilusión emocional, ¿no? Del tío, que es una especie de héroe que se fue de Cuba y está en el norte y mi abuela lo quiere tanto, y cómo será vivir ahí en el norte, etcétera. Tuve también la suerte de criarme, como ya he dicho, con mis abuelos maternos y sobre todo mi abuelo materno era un anticastrista de armas tomar, ¿no? Estaba muy indignado, si se quiere, aunque él era una persona sonriente, locuaz, que siempre estaba con buena vibra, pero le indignaba el castrismo, le indignaba el comunismo. Y me crié en ese pulso, en esa vibra de anticastrista y de una cierta añoranza, una cierta ilusión con respecto a lo que significaba Estados Unidos, ¿no? En el caso de la literatura que vino después, yo leía sobre todo, no sé por qué, no me pregunten, no tengo ni idea, pero yo leía sobre todo literatura extranjera también, ¿no? Da la casualidad, francesa, inglesa, alemana, sobre todo literatura en español, la leí en español con los libros que se publicaban en Cuba por aquella época, que eran muy baratos, por cierto, traducidos de esas lenguas. No es que, por supuesto, que yo leyera en inglés, ni en francés, ni en alemán, pero sí leía en español esas traducciones de autores europeos y norteamericanos, con preferencia con respecto a los autores cubanos. Repito, no me pregunten por qué, no es una cuestión que yo pensara planificadamente, que yo decidiera planificadamente, sino que sencillamente me atraía desde la literatura juvenil hasta después la literatura más seria, ¿no? Ya empecé a disfrutar más de autores en español como Cortázar, Borges, etcétera, o García Márquez, y otros muchos más, ya a partir de mi juventud. Pero desde mi niñez, cuando empecé a leer
consecutivamente, ya con 7, 8 años, creo recordar, era sobre todo literatura de autores europeos y norteamericanos. Entonces, digo todo esto como preámbulo para caer en el tema fundamental del vídeo, que es que los niños cubanos, una gran mayoría de los niños cubanos quieren ser extranjeros, ¿no? Y esto lo notas en la forma de vestir, en la forma de pronunciarse, en la forma de abordar el tema desde su infancia, ¿no? De abordar el tema de lo extranjero, ¿no? Ya que el turista en Cuba es ciudadano preferente, ¿no? Incluso el cubano residente en el extranjero es ciudadano preferente con respecto a, por supuesto, como muchos de ustedes saben, a los cubanos residentes en Cuba, ¿no? Que son tratados básicamente como desechos, ¿no? Este es un país que está gobernado o está desgobernado por un régimen comunista que se vanagloria o estipula en su propaganda que es nacionalista, que los cubanos son lo más importante, que el pueblo es lo más importante, y sin embargo el pueblo es una institución de desecho con respecto a las demás nacionalidades y a todo el que reside fuera del país, ¿no? Así ves que durante mucho tiempo en Cuba tomaban preso a quien tuviera dinero extranjero, no dejaban pasar a los hoteles y también incluso podían maltratar o tomar preso a quien se atreviera, insistiera en entrar a un hotel o hospedarse en un hotel, ¿no? Por poner un par de ejemplos, ¿no? Y que a pesar de sus caravanas y sus manifestaciones y sus convocatorias nacionalistas, entre comillas, en realidad ha sido todo el tiempo, en los últimos 65 años, un régimen represor de la nacionalidad. Empezaron primero reprimiendo, injuriando a quienes se iban del país y terminaron reprimiendo e injuriando sobre todo a los que se quedaron en el país. De manera que desde la infancia los niños cubanos aprenden que ser extranjero es una virtud, ser extranjero es una ventaja, ser extranjero es ser ciudadano de primera categoría con respecto a quienes residen en Cuba, con respecto a sus familias, etcétera, ¿no? Y se crían desde pequeños chocando con esa realidad. No importa lo que le digan en la escuela, no importa lo que le enseñen, incluso en algunos casos sus propios padres traumados por el comunismo y con todas esas enseñanzas represoras metidas en la cabeza, sino que ellos chocando con la realidad del día a día, de sus hermanos mayores, de los vecinos, de la gente que tienen al lado, a medida que crecen van comprobando constantemente que son ciudadanos de segunda o de tercera categoría, incluso, y que viven prácticamente de las obras de lo que deja el extranjero o de lo que dejan los cubanos residentes en el exterior. De manera que ser extranjero es un estadio supremo de la nacionalidad cubana, se podría decir, ¿no? Y yo siempre he abogado, sobre todo en los últimos años, desde la literatura y desde el ensayo, el periodismo, etcétera, por esa visión de una Cuba que en realidad es el mundo, que desde el principio lo fue, está en sus raíces, ser el mundo, ¿no? Y que por el camino torció su rumbo y sus anhelos y se convirtió en un país crecientemente nacionalista, que sin dejar de mirar hacia afuera fue envuelto en toda esa retórica patriotera del comunismo cubano, del castrismo, y se dejó llevar ya desde antes, incluso antes del castrismo, por esa secuencia y esa vibra nacionalista, patriotera, etcétera. Pero siempre he abogado, como repito, en estos últimos años he abogado por una Cuba no solamente que se abra al mundo, como decía el Papa, sino que sea el mundo propiamente, porque siempre lo fue. Desde los primeros habitantes que llegaron de la Florida, los primeros indígenas, luego los españoles, los africanos, los chinos, hasta toda la inmensa emigración que llegó a Cuba a partir de que Estados Unidos la liberara en 1898, ¿no? Y incluso antes, por supuesto, ya sabemos que muchos braceros y muchos trabajadores agrícolas procedían de Asia y de África, pero repito, se produce una gran migración, no solamente española, sino judía, libanesa,
de los países de lo que se conoce como los países del este, de Europa, incluso de Inglaterra y también de Estados Unidos. Se produce una inmigración muy fuerte hacia Cuba, conformando un país que es el mundo en sí mismo, incluso más allá de su etapa colonial, ¿no? Más allá de las migraciones forzadas, de los esclavos, etc. De manera tal que siempre he pensado, y sobre todo, repito, en estos últimos años, que la gran clave, el gran secreto para que Cuba pueda salir después de caído el comunismo, de caído el castrismo, pueda desarrollarse más o menos rápidamente, es que se convierta en el mundo, que eche a un lado ese nacionalismo primitivo y pretencioso que la ha caracterizado durante los últimos 200 años, ¿no? O 150 años para ser más exacto, ¿no? Esto se manifestó de manera bastante aguda durante el primer periodo independentista de Cuba, en el siglo XIX. Los primeros patriotas cubanos, los Céspedes, los Aguilera, los Agramonte, etcétera, etcétera, en realidad eran proamericanos. Incluso hay una famosa carta de Carlos Manuel de Céspedes, llamado el padre de la patria, en la cual le insinúa directamente al secretario de Estado norteamericano en esos años que una vez liberada Cuba tendría la oportunidad de integrarse a los estados americanos. Es decir, estamos hablando de un comienzo independentista que miraba hacia Estados Unidos. No estoy hablando aquí en este vídeo, por supuesto, de anexionismo, ni mucho menos. El primero que no quiere anexarse a nadie en estos momentos de historia moderna es el propio Estados Unidos. Y también hay un cierto racismo aquí, un cierto que se ha expresado en las últimas elecciones nuevamente y que no admite que los latinos, en masa al menos, tengan los mismos derechos constitucionales y electorales que la población caucásica, ¿no? De manera tal que esto no es viable, aparte de lo que sería una carga tremenda económica, al menos en los primeros momentos, una Cuba liberada para Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo una Cuba desorganizada, que tendría que tener por parte del vecino del norte un gran apoyo económico y de inversión. Entonces, Estados Unidos, para no apartarme mucho del tema, Estados Unidos es el primero que no quiere que Cuba se convierta en una neocolonia, ni quiera anexionar a Cuba, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad. Pero sí el hecho de convertir a Cuba en el mundo, en el sentido de que se abra de una manera total y absoluta a la inversión y a la residencia de extranjeros en la isla, yo creo que sería fundamental socioculturalmente y sociopolíticamente para desarrollar el país. Echar a un lado todo ese discurso nacionalista, patriotero, supuestamente heroico, etcétera, 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 y pasar a otro estadio donde la nación, entre comillas, porque ni siquiera es nación, pero bueno, la nación en formación se acabe de desarrollar y que acabe de tomar conciencia a partir de una especie de apertura al mundo en el que ya tanto los ciudadanos cubanos como los extranjeros que vengan a vivir a la isla, que vengan a invertir a la isla con sus respectivas familias, tengan exactamente los mismos derechos. No como ocurría en otras etapas, incluso antes del castrismo en la República, no era tan sencillo nacionalizarse para un extranjero. Y recordamos aquella famosa anécdota, por poner solo un ejemplo aislado, del buque lleno de judíos que escapaba durante la Segunda Guerra Mundial del acoso nazi, de los campos de concentración nazi, de la muerte en Alemania, y que fue rechazado en la Bahía de La Habana por el gobierno de turno. Es decir, este tema de la cerrazón nacionalista le ha hecho mucho daño a Cuba a todos los niveles desde todo punto de vista, ¿no? Y una Cuba del futuro donde los niños efectivamente puedan ser extranjeros y los extranjeros efectivamente puedan residenciarse en el país y invertir sin pegas, sin trámites burocráticos excesivos, etcétera, sería un paraíso para el desarrollo de la cuasi nación cubana, ¿no? Así que como los niños cubanos, como muchos de los niños cubanos, sobre todo en la capital del país, desde aquí abogo por una Cuba que sea el mundo, por una Cuba que sea extranjera,
porque ya desde su propio nacimiento en la propia isla, los niños cubanos sean extranjeros. Muchas gracias.